Bienvenidos a Estrategia Televisión. Mauritania es un país enorme. Enorme desde un punto de vista geográfico, pero muy pequeño desde un punto de vista demográfico. Apenas tiene 5 millones de habitantes. De hecho, ni siquiera llega a esta cifra. Su principal núcleo urbano es su capital, Nouakchott, donde vive prácticamente el 25% de la población de Mauritania. Una población bastante pobre, sobre todo si tenemos presente los estándares occidentales. Mauritania fundamentalmente es un país desértico, es un país que apenas tiene infraestructuras que puedan vertebrarle. Mauritania, en su más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, apenas dispone de una serie de capacidades desde el punto de vista de infraestructuras que puedan enlazar el país y por lo tanto crear lo que podemos considerar un estado moderno. Mauritania es su capital, que estáis viendo en vuestras pantallas, y poquito más. Muchas aldeas, muchas ciudades inconexas a lo largo del país, sobre todo hacia el norte, cerca de la frontera con el Sáhara, y hacia el sur, en la frontera con Senegal y con Mauritania. Perdón, y con Mali. Mauritania es un país que durante prácticamente una parte muy importante de su historia ha pertenecido a Francia, ha sido una colonia de Francia. No es un país desde un punto de vista étnico unitario. Mauritania está dividida en diferentes tribus, en diferentes grupos étnicos. El mayoritario son los Aratina, a lo que podemos conocer como moros negros, mientras que un 30% de la población aproximadamente es árabe. Su religión principal es el Islam y es una república islámica en la cual se producen tantas elecciones prácticamente como golpes de Estado. Como he dicho, Mauritania es un país pobre a día de hoy. Mauritania no dispone de unos recursos industriales o tecnológicos destacables y además Mauritania tiene una población, digamos, poco preparada desde un punto de vista académico, desde un punto de vista intelectual. No es un país que destaque ni por tener ingenieros ni por tener ninguna otra profesión de valor. Sus relaciones internacionales básicamente han corrido a lo largo de lo que es el Sahel. Ha tenido un enfrentamiento importante, más de 2 años de guerra con sus vecinos al sur de Senegal, y como es un país tan pobre y con unos recursos tan escasos, pues renunció al Sáhara, que España de forma cobarde entregó a Marruecos y entregó a la propia Mauritania. Desde un punto de vista geográfico, como he dicho, Mauritania es puro desierto, es lo que estáis viendo en vuestras imágenes que son del propio país, es puro desierto. Desde un punto de vista económico no hay una industria desarrollada, no hay una tecnología desarrollada, apenas hay empresas y las que hay son fundamentalmente empresas nacionales, empresas controladas por el Estado. No tiene una economía desarrollada, no hay una seguridad jurídica como tal en el país y, por supuesto, no hay un desarrollo desde un punto de vista humano como pueden ser considerados no ya países de Europa, sino, por ejemplo, ciertos países de Asia o de América, o la propia, por ejemplo, como Botswana u otros países en África que sí están teniendo un desarrollo importante. Además, en Mauritania, aparte de la inestabilidad constante, de golpes de Estado que se producen y demás, lo cierto es que no ha sido tampoco capaz de crear unas estructuras desde un punto de vista de la seguridad y de la defensa realmente importantes. Por ejemplo, España colabora bastante con ello, le hemos donado equipos, sistemas, buques. La Guardia Civil se ha encargado de entrenar a una unidad digamos, de élite policial para Mauritania, para intentar mejorar en este aspecto las capacidades del país, pero la realidad es que Mauritania está muy lejos de poder ser considerado no un estado viable, porque realmente viable sí es, no podemos llamarla estado fallido, pero sí es cierto que Mauritania ahora mismo no puede ser considerado un estado como lo podemos considerar a las naciones en Europa. Sus fuerzas armadas son unas fuerzas armadas muy débiles, formadas fundamentalmente por vehículos provenientes de la Guerra Fría. Apenas hay defensa antiaérea, su armada son buques donados y su fuerza aérea dispone de una serie de aviones ligeros de transporte
y creo que son 3 Super Tucano, que es lo más avanzado que tienen, 3 Super Tucano, fundamentalmente orientado a eso, a la lucha contra guerrilla y al apoyo a fuerzas terrestres. De facto, Mauritania no puede controlar su territorio. Una cuestión, en primer lugar, de recursos demográficos, porque es un país que tiene menos población que Madrid, pero siendo el doble grande que España, pero por otro lado tampoco dispone de los recursos técnicos, tecnológicos ni operativos para ello. Eso sí, el futuro de Mauritania es extremadamente esperanzador. Mauritania posee unas reservas energéticas bestiales, tanto de petróleo como de gas natural, lo que va a posibilitar que en el futuro Mauritania posea todo lo que hoy en día no tiene. Desde un punto de vista energético, Mauritania debe ser considerado un país estratégico. Además, Mauritania está muy cerca, como vais a ver ahora, de las Islas Canarias y por lo tanto toda esta riqueza debería ser tenida muy presente por España. Vamos a irnos al mapa. Esto es Mauritania. Como veis, un país enorme, un país que hace frontera con Mali, con Senegal, con el Sáhara. Su capital está más o menos a mitad de camino en lo que sería su costa, y ahí arriba, ese trocito, es la pequeña frontera que hay entre Argelia y el Sáhara. Vamos a ver el mapa porque va a resultar muy esclarecedor. Aquí tenemos a Mauritania. Este país que veis es Mauritania. Como veis, es un país enorme. Es el doble de grande de España. Bien, la principal ventaja que tiene Mauritania, o una de las principales ventajas, es que Mauritania tiene una amplia salida al océano, como podéis ver. No es un país interior, como puede ser, por ejemplo, el caso de Mali, el caso de Níger, que os estoy señalando en el mapa, el caso de Chad. No, es un país que tiene salida marítima. Por lo tanto, tienes al país una entrada limpia, tanto aérea como naval. Esto es importantísimo. Lo segundo que tenemos que tener presente, como hemos visto anteriormente en la fotografía, es realmente la frontera que hay entre el Sáhara, que es todo este territorio de aquí que veis, el Sáhara Occidental, y Argelia, que es este otro país que estáis viendo aquí. Este es el campamento, la ciudad de Tindouf, donde se encuentran los refugiados saharauis, y este poquito de aquí es la frontera que hay entre la propia Argelia y el Sáhara. Apenas ni 40 kilómetros de frontera. Sin embargo, si seguimos mirando el mapa, vemos que la frontera que hay entre Mauritania, siguiendo el cursor, todo esto, y el Sáhara es una frontera enorme. Y además es una frontera muy difícil de poder controlar. Amén de ser una frontera que es puro desierto. Mauritania es un país que debe ser estratégico. Si os fijáis, la diferencia, vamos a hacer una ruta, ¿de acuerdo? Para no tener que atravesar el Sáhara. La distancia entre las Islas Canarias y la capital es de apenas 1.400 kilómetros. Una distancia que puede hacer, por supuesto, cualquier patrullero, pero también un caza C-295. Además, Mauritania está muy cercano a las islas de Cabo Verde, al archipiélago de Cabo Verde. No hay ni 1.000 kilómetros de diferencia. Y Cabo Verde también tiene una situación geográfica muy estratégica, sobre todo para todo aquello que viene del Golfo de Guinea, de toda esta parte, que por cierto también es un importante suministrador de recursos energéticos para España. Veis la situación de Cabo Verde, este es el Golfo de Guinea, y por tanto cualquier tipo de ruta que venga del Golfo de Guinea, por mar obviamente, hacia el continente europeo, no solamente tiene que pasar por las Islas Canarias, sino por Cabo Verde como primera base esencial. Y además puede ser muy bien controlada por Mauritania. De hecho, un avión de patrulla marítima que despegue, por ejemplo, desde Nuancos, un C-295, podría cubrir toda esta zona sin ningún tipo de problema. Lo que estáis viendo en el mapa es una distancia sobre los 1.700 kilómetros, una distancia perfecta que puede realizar un C-295 en una patrulla marítima y cubriría todo el comercio del tipo que sea que venga del Golfo de Guinea. Pero además Mauritania tiene una posición, como he dicho, estratégica para el Sáhara. No solo para el Sáhara Occidental,
sino para todo lo que es el Sahel. ¿Por qué? Porque Mauritania es el único país del Sahel que tiene salida marítima y por lo tanto, como he dicho hace un par de minutos, te da la posibilidad de poder entrar y salir de ese país sin tener que depender de ningún otro país. Por ejemplo, si miramos el caso de Mali, este de aquí, o de Níger, este otro, la única forma que tienes que ir a Mali o Níger es a través de Mauritania o bien bajando directamente por Argelia. Como veis, realmente la situación geográfica de Marruecos no tiene una importancia realmente importante en África, porque Marruecos le tapa toda Argelia, incluso colonizando el Sáhara Occidental le tapa todo Mauritania, es decir, no tiene una gran salida. Sin embargo, si veis, por ejemplo, Argelia, tiene salida a la propia Mauritania, tiene salida a Mali y tiene salida a Níger. La propia Libia tiene salida a Sudán, que ya directamente da Mar Rojo, tiene salida al Chad, que es este de aquí, tiene salida a Níger y por supuesto frontera con Argelia, mientras que Marruecos realmente está bastante aislada y arrinconada en una parte del norte de África. El principal problema para España de todos estos países es el terrorismo y todas aquellas actividades delictivas que pueden financiar el terrorismo, como es la inmigración masiva. Realmente ninguno de estos países desde un punto de vista militar va a suponer ningún problema para España. ¿Por qué? Porque bueno, lo primero que tenemos que ver es la diferencia. De Andalucía a entrar ya en Níger hay 2.400 kilómetros. A entrar en Mali estamos hablando de 1.700 a 2.000 kilómetros y Chad ya está muchísimo más lejos. Es decir, que militarmente ninguno de estos países va a representar ningún problema. De hecho, además son países muy pobres, por lo tanto su ejército prácticamente son ejércitos de pick-up, como lo llamo yo. No son una amenaza militar, pero sí todo lo que puede surgir en toda esta parte, todo esto que es el Sahel, que aquí tenemos de todo, desde tribus bereberes hasta grupos terroristas islamistas, lo que queda de Al-Qaeda. Esto es un paraíso para el terrorismo, es un paraíso también en menor medida para el narcotráfico y por supuesto para el tráfico de seres humanos. Y Europa, esta zona no se la toma nada en serio. Europa, por ejemplo, está mucho más preocupada de lo que puedan hacer aquí cuatro piratas que realmente todo el terrorismo que emana de aquí, todo el narcotráfico que emana de aquí, toda la actividad delictiva que emana de lo que es el Sahel. El Sahel, que es un territorio que tiene más de 4.000 kilómetros de un lado a otro. De hecho, si tiramos el Sahel, que no deberíamos porque técnicamente no es así, hasta el Mar Rojo, supera los 5.000 kilómetros en línea recta estamos hablando. Esta zona debería ser considerada muy importante para España. Es cierto que España ya en Mauritania, por ejemplo, ha hecho cosas importantes como formar a través de la Guardia Civil una policía de élite, pero España debería ir mucho más allá. ¿Y qué es lo que yo propongo? Es intervenir directamente en Mauritania. Y no, señores, no estoy diciendo que vayamos a invadir Mauritania. Estoy hablando de que España se convierte en un aliado estratégico para Mauritania. Miren, este país de aquí, este país llamado Francia, ha sido expulsado de todas sus antiguas colonias, porque todas estas colonias de aquí, Mauritania, Mali, Níger, todas estas colonias han sido territorio francés. Burkina Faso, que está más al sur, por supuesto, la famosa Argelia. Todo esto fue dominio francés. Francia ha tenido presencia militar en todos estos países de forma más o menos permanente durante las últimas décadas. Sin embargo, de todos estos países ya ha sido expulsado. Incluso, por ejemplo, en Níger han sido expulsados tropas de Estados Unidos que se han ido ¿a dónde? ¿A Marruecos? Como podría decir algún sonado. Pues no se ha ido a Marruecos, se han ido a Mauritania. Y ahora de momento están operando desde Mauritania. Si España consiguiese controlar Mauritania desde un punto de vista geopolítico, España se garantizaría tener una puerta, la única puerta real como tal, sin depender de un tercer país, hacia el Sahel. Y eso sería imposible. Miren, señores, si tú pones una base aeronaval en Mauritania, por ejemplo con los CASA C295, tanto la versión que vamos a tener de patrulla marítima, como veis, te da para controlar, como he dicho anteriormente, toda la subida desde África hacia Europa por el Atlántico. Pero es que además, partiendo desde Mauritania, un avión de patrulla marítima, que también puede realizar misiones de seguimiento de tierra, te controla prácticamente todo Mali. Y estas son cosas que hay que tener muy presentes. Si, por ejemplo, te olvidas de los aviones de patrulla marítima y compras, por ejemplo, los Global Hawk o cualquier tipo de UAV con unas amplias capacidades, puedes controlar prácticamente desde una base en Mauritania
todo el Sahel. ¿Y dónde crearía yo esa base? Pues no sería una base aeronaval en tierra. ¿Por qué? Básicamente porque si las cosas se ponen feas o hay que cambiar cualquier tipo de cambio geoestratégico que se pueda producir el gobierno y demás, yo me iría aquí, a esta isla. Esta isla es la isla de Tidra. Es una isla bastante grande. Como veis, tiene una longitud de más de 20 kilómetros y es una isla enormemente llana. Si os fijáis aquí abajo, en esta parte de aquí, veréis que si paso el cursor por toda la isla, su tamaño máximo es de 4 metros de elevación. Esta isla está separada por este pequeño estrecho de unos 2 kilómetros de ancho de territorio en Mauritania y es una isla prácticamente despoblada. Apenas hay un pequeño poblado de pescadores, una aldea de pescadores muy reducida. Parece un pueblo abandonado de Castilla y León. Bueno, abandonado no, saqueado por los criminales de los cupos vascos y vasco y navarro y los saqueadores catalanes, que es como está todo el interior de España arrasada, robada y saqueada. Bien, esta isla para mí debería ser una base aeronaval española. En primer lugar, puedes construir un aeropuerto. Como os he dicho, la isla tiene una longitud de más de 20 kilómetros, por lo tanto puedes construir la pista que quieras. Además es una isla completamente llana, no hay ningún tipo de elevación. Te garantiza una salida limpia al océano, no estás en territorio continental, por lo tanto es mucho más fácil de garantizar la seguridad de la propia isla y además en la isla no vive absolutamente nadie. A estos pescadores llega, les das 1.000 euros a cada uno y les has arreglado los siguientes 5 años de su vida. Obviamente España, firmando un tratado de amistad, cooperación y bueno, la forma bonita que hay de venderlo, pagando por ejemplo 80-90 millones de euros al año, Mauritania estaría encantada con ese dinero y España estaría encantada con poder operar desde aquí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y aunque Marruecos pueda controlar cierta parte del Sáhara, que recordemos que Marruecos no controla todo el Sáhara, hay un muro que divide el Sáhara por la mitad, he hecho la mitad en vez de norte a sur, de este a oeste, le estás poniendo apenas 170 kilómetros de la frontera saharaui una base aeronaval a Marruecos. Es decir, que estás rodeando a Marruecos. Y realmente le rodearías. ¿Por qué? Porque por el norte está tu país, por el este sigue estando tu país, aquí en las Canarias, y por el sur tendrías una base aeronaval. Si a eso le añades las buenas relaciones con Mauritania, que es el principal país que hace frontera con el Sáhara, y por supuesto que Argelia y Marruecos pues, se llevan como se llevan, la situación es que ganas muchísimo desde un punto de vista geoestratégico. Pero además, en caso de que, por determinadas circunstancias, Marruecos se le ocurriese ponerse tonto, no ya ir a mayores, sino simplemente ponerse tonto, hay una frontera incontrolable para Marruecos en la cual el Polisario puede entrar y salir libremente y por supuesto tú puedes suministrar todo lo que consideres necesario al frente Polisario. Todos sabemos cuál es, no me voy a hablar de ella, todos sabemos cuál es la situación actual de las relaciones entre España y Marruecos, porque el dictador Pedro Sánchez pues le han cogido el móvil y han sacado información. La información todos nos imaginamos que puede ser. Vamos a mirar nuestros móviles. ¿Qué puede haber en nuestros móviles que a nosotros nos puedan chantajear con ello? ¿Qué puede haber? Que somos narcotraficantes, pero si ahí tienes a los corruptos de los fiscales protegiendo a la corrupta de Begoña y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las 5 principales televisiones van todas desde centro izquierda hasta la extrema izquierda. De los 10 principales periódicos, el único OK Diario es un periódico de derecha y de la radio, la única radio que hay como tal de las más escuchadas de España es la COPE. El dominio de la extrema izquierda mediático es total. ¿Qué es lo único que puede tener ese móvil que le puede afectar al dictador? Pues señores, blanco y en botella. ¿Qué va a aparecer ahí? ¿Qué es narcotraficante? ¿Qué más da? Si eso ni iba a salir por la tele. ¿Que tiene dinero en paraísos fiscales? Ya hemos visto qué ha pasado con la ministra de Defensa y no es ni noticia. Lo único que puede haber en ese teléfono es pornografía. Y pornografía que va mucho más allá de la típica relación sexual. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y es lo que puede haber en el móvil. Porque cualquier otra cosa, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en ese móvil? ¿Qué podemos tener en nuestro móvil que nos pueda avergonzar o que nos pueda chantajear? Pues sí, señores, es lo único. Es lo único que puede haber en nuestros teléfonos. Y es lo único que puede haber en ese teléfono. Y por eso es el chantaje. Obviamente, además, todos podemos imaginar qué cosas más execrables puede haber ahí, porque al final
Bueno, pues ha habido muchos personajes famosos que han salido en la televisión, sobre todo la televisión más caposa, esa televisión de la extrema izquierda, de Jorge Javier Baj y demás, han salido siendo portadas en revistas, como cuando estaba la basura ultracomunista de Interview, y al final no ha pasado nada. Por lo tanto, os podéis imaginar qué escenas más repugnantes y qué escenas más execrables puede haber en el móvil de un tirano, que además es un paleto absoluto, como se vio con la tesis, como es el dictador de Sánchez. Por lo tanto, si aquí creamos una gran base aeronaval, en la cual, por supuesto, yo desplegaría de todo, empezando por una unidad de caza, no te voy a decir que vaya a desplegar una ala completa, pero al menos sí de forma permanente 5 o 6 cazas, que creo que son mucho más útiles aquí que cuando los mandamos a esta otra parte a proteger los países bálticos, que alguno de ellos, digamos, no tuvo una actitud de lo más decorosa cuando los criminales golpistas españolazos de Cataluña se levantaron dando un golpe de Estado contra la legalidad democrática. Entonces, en este aspecto, poder dominar esta isla, poder tener aquí una base aeronaval en ella y por lo tanto poder entrar directamente hacia el Sahel, supondría un salto enormemente cualitativo para España, no porque reforzaría mucho más su seguridad, sino porque además, ante la huida actual de Francia y tal como se están poniendo aquí las cosas con la intervención de Rusia, España podría crecer mucho desde un plano político y su peso aumentaría enormemente. Esto, señores, es geoestrategia pura y dura. Y además, ¿quién está entrando aquí y está echando a los franceses? Pues sí, este país que es Rusia. Porque este país enorme, grandísimo, es el que ha puesto en peligro la integridad territorial de España. No ha sido este. Este que veis aquí, que está en las fantasías húmedas de youtubers, monetizadores y de periódicos que buscan el clic, como llamáis vosotros, que buscan la entrada a sus noticias para poder vender publicidad, no ha puesto en peligro la integridad territorial de España. Este de aquí, sí. Este de aquí sí lo ha hecho. Y entrar aquí y empezar a apoyar a gobiernos y empezar a tener una actitud de política exterior ofensiva y no una actitud a la defensiva o directamente ni siquiera tener ninguna actitud, cambiaría muchísimo el poder y el peso político de España. Pero es que además Mauritania, como he dicho al principio del vídeo, hoy es un país muy pobre y como veis en el mapa es un país completamente desértico. Pero eso no va a ser así. Aquí hay unos recursos en toda esta zona, unos recursos petroleros y unos recursos gasísticos enormes, enormes. Y que tú entres aquí y puedas entrar, por ejemplo, con Repsol, vas a ganar muchísimo. Porque al final, señores, lo he hecho antes, lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Esta es la distancia que hay hacia Canarias. Apenas 1000 kilómetros. Apenas 1000 kilómetros. Y permitidme una cosa, si miráis aquí abajo, no se ve pequeñito, pero bueno, esta es la elevación. Si nos vamos al mar, obviamente tenemos la posibilidad de ver cuál es la profundidad. Aquí estáis viendo que la profundidad es de 3000 metros. Pero, y aquí, mira toda esta plataforma continental. La profundidad es de apenas 40 metros. Ya cuando entramos en Canarias sí que nos vamos mucho más abajo. Pero como podéis ver, cualquier tipo de gasoducto que se pueda llevar por el mar, realmente apenas tiene profundidad esa plataforma marítima, esa plataforma continental marítima. Entonces las posibilidades estratégicas en el caso de abastecimiento de energía son muy importantes y no tenemos que perderlas. ¿Cómo entraría yo en Mauritania? Bueno, vamos a decir una cosa clara. En lo que va del siglo XX, Mauritania más o menos lleva tantos golpes de Estado como Copas de Europa del Real Madrid. Vale, es una exageración, pero para que os hagáis una idea, en Mauritania los golpes de Estado están a la orden del día. Y las elecciones pues no son muy limpias, precisamente. ¿Estoy diciendo que demos un golpe de Estado? No creo que sea la mejor manera de entrar. Creo que la mejor manera de entrar es aprovechar lo que somos los españoles. Los que se dedican a escribir en YouTube, pero su máxima experiencia militar ha sido el Call of Duty, pues a lo mejor no puede estar familiarizado con estas cosas, pero puedo asegurar que lo que sí hemos servido en el extranjero, España es un país muy bien visto.
Es muy bien visto porque nuestros militares pues no son como esa gentuza, como esos dictadores o como esos descelebrados del CNP que se dedican a gasar ancianas en la calle Ferraz. Nuestros militares son gente enormemente honorable, pero que además no tiene ningún problema en quitarse un cacho de pan de la boca para dárselo a las poblaciones locales de allí. Por lo tanto, España es un país muy bien visto y muy bien querido, incluso respetado por los propios enemigos que pudiese haber. Por lo tanto, no creo que haya que entrar a las bravas como suelen hacer otros países. Simple y llanamente utilizar la diplomacia. Llegar, pagar 80-90 millones de euros por la base, que es un ingreso muy importante para una Mauritania actual que es muy pobre, y a partir de ahí empezar a colaborar y empezar a ayudar y desarrollarlo. Mirad, en Nuakchot, que está aquí, que es la capital de Mauritania, aquí prácticamente viven 1 de cada 4 mauritanos. Y el resto, pues el resto distribuido por un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es puro desierto y que más o menos, como podéis ver en el mapa, un poquito por aquí, otro poco aquí en el sur, cerca de la frontera con Senegal y con Mali, es un país muy deshabitado. Si tú llegas y aparte de lo típico de pagar obviamente un buen precio por el alquiler de esa base y firmar el típico contrato por 50, 60, 70 años, inviertes un poquito en Mauritania, no os voy a decir una inversión de miles de millones de euros al año, pero construyes un hospital, llegar a Nuakchot, por ejemplo, y construir un hospital, teniendo en cuenta que es un país enormemente pobre y que te puedes morir de un resfriado, la gente lo va a ver muy bien. Y además eso va a ayudar mucho al gobierno que esté. Y tú no debes de intervenir en la política interior del país. Tú debes de respetar la política interior del país. Y si se quiere matar entre ellos, que se mate. Si hoy está uno y mañana está otro, tú colaboras con el que esté hoy y si mañana llega otro, colaboras con ese otro. Así es como España debería ganarse Mauritania y apoyarla. Aparte, por ejemplo, pues de hacerle regalitos, porque la Fuerza Aérea Mauritania, como he dicho anteriormente, lo más avanzado que tiene es un caza. Bueno, pues tú le regalas, por ejemplo, un par de CN-235 o C-212 que sustituyas en España y estás potenciando su rama militar. Por ejemplo, los BMRs que te vas a quitar del medio, pues el BMR es un vehículo antiguo, pero para Mauritania, que tiene, pues eso, vehículos de los años 60 y 70, estarías potenciando sus fuerzas armadas. Le donan 50, 60, 100, 200 BMRs que te vayas a quitar del medio y para Mauritania sería un vehículo muy válido, por poner unos ejemplos. O donarles patrulleros, que tampoco sería la primera vez que lo hacemos. Todos esos detalles ayudan a mejorar unas relaciones internacionales con un país que, como he dicho, más de 1 millón de kilómetros cuadrados y no llega ni a 5 millones de habitantes. Bien, estas, señores, a grandes rasgos, porque todo esto obviamente para profundizar en ello, hablar de estructuras políticas, de la realidad social de Mauritania, que hemos tocado muy por encima, daría un vídeo para 6-7 horas y un informe completo, tanto por una parte del CNI como por otra parte de exteriores. Pero resumiéndolo mucho, porque al final si no el vídeo se va a 30, 40, 50 minutos, resumiéndolo mucho, esta debería ser nuestra política en Mauritania y por los motivos que he expresado, Mauritania debería ser un país fundamental para nosotros. Al final muchas veces os vais pensando en este continente, pero tenemos que pensar mucho más en esta otra parte de este otro continente. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.